final se verifica, o sea, al final se verifica todo, ese es el tema, que la verificación a veces no da y tenemos que volver al principio a hacer todo de nuevo. Es muy común que en acústica se hagan varias veces los trabajos, así que no se preocupen por eso, o sea, nunca verifican la primera vuelta, ¿sí? Siempre hay que hacerlo varias veces. Otra absorción, porque saben que nos piden la fórmula, la absorción total, y acá ya tenemos la absorción de personas y la absorción de butacas, pero nos está faltando la absorción fija, esa que está fija en el lugar, por ejemplo, el alfombrado, yo no lo saco al piso semana por semana, o sea, queda fijo, un panel que yo coloco lateral, no lo estoy moviendo, queda fijo, a eso se refiere, la absorción fija, la que queda, ¿no es cierto?, en el lugar. Bueno, entonces ahora nos está faltando sacar ese valor, porque todavía no podemos aplicar la fórmula de Sabin. En realidad esta está puesta acá, pero al final la puedo resolver, porque yo todavía no tengo ese valor, ¿no es cierto?, de la absorción fija total. Bueno, allí donde tenemos que aplicar lo siguiente. La absorción fija, ¿no es cierto?, necesaria del lugar, allí es en donde tenemos que determinar los materiales. ¿Cómo se determina el tema de los materiales? Esta es una tabla modelo, ustedes la pueden modificar, agregar, ¿no es cierto?, como ustedes consideren, chicos. Y no es que la tengan que hacer exactamente igual a esta. Alguien puede agregar otra cosa, completarla y demás. Miren, esta es muy, muy básica. Las propuestas de materiales para alcanzar la absorción fija necesaria pueden hacer ustedes un listado, por ejemplo, y acá poner superficie. ¿Sí? Alguien puede decir, no, yo voy a hacer un listado de poner los ambientes, por ejemplo, escenario, fondo de escenarios, sala, fondo de sala, especificar bueno, lo van viendo. ¿Sí? Acá pueden poner la superficie, por ejemplo, del cielo raso, la superficie del piso, la superficie del escenario, etcétera, etcétera. Y acá pueden poner la propuesta del material que ustedes van planteando, ¿sí? Luego, ¿no es cierto?, el área, quiere decir, ¿no es cierto?, ese material que vos estás planteando, ¿qué superficie va a tener? ¿Qué área va a ocupar? ¿3 metros cuadrados? ¿15 metros cuadrados? ¿Cuántos metros cuadrados va a ocupar eso que estás proponiendo vos? ¿Qué coeficientes de absorción va a tener? Que lo sacamos de la tabla, ¿no es cierto? ¿Qué coeficientes A? Y luego, ¿no es cierto?, los metros cuadrados de absorción. Que el metro cuadrado de absorción se multiplica la superficie por ese coeficiente. Por ejemplo, si en superficie tenés un valor, ese valor lo vas a multiplicar por el coeficiente para 125 Hz y va a ir acá. Para 500 Hz y va a ir acá. Para 2000 Hz y va a ir acá. O sea, ir haciendo la multiplicación e ir completando. Al final, vos tenés que hacer una sumatoria de todos los metros cuadrados de la superficie de absorción y te da un valor final de absorción para esa frecuencia, por ejemplo, un valor final de absorción para esta otra frecuencia y un valor final de absorción para esta otra frecuencia. También es importante, ¿me están escuchando, chicos? Sí, profe. Bien, no sé qué está pasando. Se dejó porque parece que el Meet está, Se cerró el Word nada más, profe. Sí, pasa que me parece que ya se va, porque lo programé para hora y media y nos estamos extendiendo, así que capaz que se corta. Pero miren, vamos con a ver, ¿dónde estamos? Sí, se cerró. Bueno, ya se va a abrir. Bueno, y van proponiendo, ¿no es cierto? Así. Y luego hacen la sumatoria de toda la superficie. Este valor de superficie es muy importante porque tiene que ser real el valor que vos sumas de toda la superficie que estás proponiendo. Un poco es eso. Por ejemplo, yo les voy a mostrar acá un listadito de los materiales que yo tengo acá. ¿Sí? ¿Ven? Por ejemplo, yo propuse acá cielo raso, placa de yeso. O el lateral de escenario le propuse revoque. Es muy básico esto, chicos, ¿sí? La pared lateral de la sala, ladrillo a la vista, ¿sí? El piso, parquet sobre hormigón. Pero yo acá, por ejemplo, lateral de escenario, revoque, acá yo tendría que especificar qué revoque es, qué espesor tiene. Porque ahí en el teórico que yo les paso de acústica, habla de revoque acústico que tiene por lo menos 2 centímetros, ¿sí? De espesor. Entonces, ver eso también, hablar de la sala, sí, ladrillo, la vista, ¿cómo? ¿Qué junta tiene? ¿No es cierto? Tomada, rehundida, la rehundida tiene centímetros también, rehundida medios, cuántos milímetros, etcétera. El piso de escenario, parquet sobre hormigón, también está el parquet sobre entablonado, bueno, de eso también se determina. Las puertas placas, también se especifica la medida, por ejemplo, de cuánto tienen, la medida del alto, del ancho. Igual la pared lateral de la sala, acá yo pongo placa de madera, ¿ven? Acá
tengo que especificar qué madera, qué milímetros tiene, o sea, cuanto más específico sea el material que ustedes realizan, mejor poner, por ejemplo, los milímetros que va a tener, el fondo de escenario, cortina de tela de algodón plegada, ¿no es cierto? Acá en el plegado es muy importante, que eso también yo lo explico en el teórico ahí de materiales, el plegado es muy importante porque los plegados dependen de los centímetros, algunos tienen un plegado de 5 centímetros, de 15, las separaciones son diferentes también, allí tiene mucha importancia la calidad de la tela que vos elijas y el peso, hay distintas telas para cortinado y tienen distinta calidad, distinto peso, inclusive sí, peso, digo bien, ¿no es cierto? Hay algunas que son muy pesadas, más livianas, hay aterciopeladas, hay unas hermosas telas realmente. Entonces es muy importante especificar allí, inclusive el color también, si bien no influye en el cálculo del color, pero sí influye, ¿no es cierto?, en lo que es el diseño, porque vos después del cálculo haces un corte con especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas de tu corte tienen que coincidir totalmente con lo que vos has puesto acá como materiales, porque estos son los materiales que vos vas a especificar allá. ¿Sí? Entonces, el color también es importante incorporarlo y si no lo haces acá en la planilla de materiales, que si bien no afecta al cálculo, la especificación técnica tiene que estar, porque de lo contrario van a poner el color que considere otra persona. Y en la pantalla de proyección es única, ¿sí? Lo único que tienen que tener cuidado ahí cuando diseñan los tamaños, porque ya vienen estándar las medidas de pantallas de proyección y se tienen que unir con pegamento, y a veces ese pegamento ya rompe algo, ¿sí? Se nota la unión, entonces hay que ver eso también. Creo que tienen 2,40 lo máximo de altura, creo que tienen 1,50, algo así, y de ahí vienen de 2,40, o sea que si vos estás pensando en poner un muro de 5x4 de esa pantalla, en algún punto va a haber alguna unión pegada, entonces pensar eso también es importante, salvo que vos pidas en fábrica algo específico para eso, bueno, habría que ver, pero toda la pantalla, digamos que es una tela, la pantalla cinematográfica es como una tela, ¿sí? Como la que tenemos en el anfiteatro nosotros, colgada. Ahí hay que tener cuidado en eso. El piso de la sala, ¿no es cierto? Alfombra, bueno, ¿cómo es la alfombra? Porque tiene pelo corto, pelo largo, la alfombra viene de alto tránsito, ¿no es cierto? Etcétera. Vienen de varias características, entonces especificar esas características de espesor. La alfombra se diferencia mucho por altura de pelo, ¿sí? Viene pelo corto y pelo largo, y eso también hace a la absorción totalmente, ¿sí? Y el frente de escenario. Generalmente es alfombrado y también tiene sus características. Entonces, especificar bien todo lo que más puedas especificar es mejor acá. Y luego, ¿no es cierto?, sacar los metros cuadrados. Por ejemplo, yo digo, cielo raso, placa de yeso, tengo, por ejemplo, les voy a hacer ver por ejemplo, yo tengo tantos metros cuadrados, tengo 238 metros cuadrados de eso, que estos son los coeficientes. Bueno, ahora multiplico esto por esto, me da esto, después multiplico la superficie por 0,5 y me va a dar esto, la superficie por 0,07 y me va a dar esto, ¿sí? Y así hago con cada uno y obtengo una sumatoria total. Lo que Sabine me pide es esto, ¿sí? Me dice los 138 de absorción fija, pero después yo voy y reviso y resulta que no, porque él me pide la total. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Hago una sumatoria de todo para poder aplicar esa fórmula. Tengo que sumar toda la absorción fija, que es la que yo saqué a través de los materiales, la absorción de personas, que ya la calculé antes, y la absorción de butacas, ¿no es cierto?, que ya la tengo. Esas tres sumadas es lo que me da la absorción total, que es la que me pide él, para poder aplicar la fórmula. Y una vez que ya tengo eso, sí, ya voy, ¿no es cierto?, aplico la formulita y voy verificando el tiempo óptimo de reverberación que me va a ir dando. Pero previamente tengo que hacer esto. Y lo más complicado es esta selección. Ahora, estos valores tienen una prueba, ¿sí? Estos valores tienen una prueba que es lo que, eso, yo diría que lo vemos hasta acá, pero les cuento la prueba de esos valores. La prueba es la siguiente, que hay un límite, ¿sí? Porque pasado ese límite es como que ya no cumple la función de absorción. Tiene un límite para eso. Esos valores van entre 0,21 a 0,25, ¿sí? Son los valores que la fórmula te tendría que dar de absorción, ese coeficiente. Primero tenés la absorción fija, que ya la tenemos de antes, ¿sí? La absorción fija vendría a ser los materiales, la propuesta de los materiales, o sea, lo que te da esta tabla. Por ejemplo, acá 178, ¿sí? A eso yo lo tengo que dividir en la superficie total que yo tengo. Por eso es importante la superficie, porque si está mal sacada la superficie, no verifica nunca la fórmula. Ese es el tema. Y
Y esta división te tiene que dar a vos entre valores de 0.25, 0.21 y 0.25 para que sea óptimo el trabajo. Si te da entre 0.25, por ejemplo, y 0.35, por ejemplo, va a estar apropiado, ¿no es cierto? Puedes que esté bien, bueno, estaría con 4, digamos así, tendría que poner una nota. Pero, ¿no es cierto? Si pasa de ese valor, o sea, ya se va a 0.45 para más, ni a hablar. Allí hay que cambiar. Y seguramente los materiales que yo he propuesto, más que siempre, verifico en los materiales qué está pasando y si aún así no me verifica el trabajo, ya tengo que ponerme a ver el tema de la superficie. Pero por lo general el tema está en la elección de los materiales, porque esta fórmula me debe verificar. Si esto da entre 0.21 y 0.25, significa, ¿no es cierto?, que ese lugar está calculado bien, ¿no es cierto?, en cuanto a acústica y en cuanto a la absorción acústica y en cuanto a la reverberación. Luego, también nos pide el cálculo de absorción, esta verificación. El cálculo de absorción alcanzada para cada una de las frecuencias. Allí simplemente vos tenés que reemplazar, por ejemplo, la absorción fija, que ya la tenés de antes, que la absorción fija, recuerden que es todo el tema de los materiales. La absorción fija se llama todo lo que es los materiales que van a estar fijos en el lugar, ¿sí? La absorción de personas ya la sabemos y la de butacas ya la sabemos. Es poner los valores que yo calculé antes nada más y listo, ¿sí? Y sumar eso y nada más. Ahora viene la verificación final para saber el tiempo óptimo de reverberación. Entonces, a estos valores que yo ya tengo, ¿no es cierto?, de absorción total para cada una de las frecuencias, a estos valores tengo que aplicarlos en la fórmula. La formulita de Sabin decía, ¿no es cierto?, los 0.161 por el volumen, ¿no es cierto?, dividido en esto, en esta absorción, en la absorción total para cada frecuencia. Y ese valor te daba el tiempo óptimo de reverberación. En este caso, fíjense, el tiempo óptimo para 500 Hz ha dado 0.79, para 125 1.09 y para 2000 ha dado 0.7. Dentro de todo hay una relación 0.7, 0.7, esta se nos fue a 1, ¿no es cierto? Quizás habría que revisar algún material allí, ver qué está pasando, elegir algún otro material que las acerque. Cuando estos tiempos están más cerca, por decirte algo, 0.78, 0.79, 0.8, está excelente. O sea, cuando están cercanos, bueno, no van a ser nunca iguales, pero sí cercanos, lo más cercanos posible es el mejor trabajo. O sea, hacer el cálculo tantas veces para que te den los valores cercanos de los tiempos de reverberación en las tres frecuencias, media, baja, media y alta, ¿sí? Cuanto están cercanos los tres valores de tiempo óptimo de reverberación, ese es un trabajo correcto, un trabajo acústico muy correcto, muy bien propuesto, calculado, diseñado en una sala. Acá yo diría que es un trabajo aceptable, pero no es óptimamente para 10 puntos, ¿sí? Es un trabajo aceptable. Habría que hacer todavía allí algún cambio en algún material, seguramente, porque hay saltos grandes entre una y otra. Entonces hay que hacerlo, entonces el secreto es hacerlo de tantas veces, en la vida real, ¿no es cierto?, ya en la vida profesional, tantas veces, cuanto más cercanos estén estos, es el mejor trabajo, la mejor propuesta de material. Eso implica un trabajo grande. Ahora, los objetivos del práctico, con que no se vayan demasiado, va a estar bien, pero que les quede esa recomendación, ¿no es cierto? Y luego la otra prueba final es la curva. La curva les tiene que dar, como les mostraba yo, ¿no es cierto?, ahí en el teórico recién. La curva tiene que ser descendente en esta manera y perfectamente curva. Es muy común que les dé una recta, les digo, es muy común. Los errores les da una recta por lo general. Si te da una recta es que hay que revisar materiales, sin lugar a duda. Hay que revisar los coeficientes de absorción que se pusieron y las propuestas de materiales. ¿Sí? Es ahí donde uno empieza a volverse loco porque propone y no cierra a veces, la curva no cambia. Pasó un alumno el año pasado que lo hizo como 6 veces y no le cambiaba la curva. Bueno, quedó así el práctico, pero es un tema, o sea, es interesante para hacerlo porque es una prueba interesante donde vos verificas realmente que la reverberación en con esto, cuantos más cercano estés, estás diciendo que la reverberación en el lugar es óptima, es apropiadísima para ese lugar y que va a ser perfectamente clara la palabra, nítida la voz, etcétera. Cuanto más cercano estén los tres valores en las tres frecuencias, cuanto más separamiento, más distanciamiento está, es como que se va a complicar ahí un poco más. ¿Sí? Y ahí terminaría el práctico. Termina, ¿no es cierto?, con la comprobación de la curva tonal. Esto sería la verificación de los tiempos de reverberación. Bueno, y todo lo demás es lo que se hace para poder lograr la absorción total del recinto, ¿no es cierto?, la necesaria que le llamamos en sí.
la absorción necesaria para que se produzca la reverberación óptima, digamos así, que no se produzca en realidad reverberación, o sea, que haya un tiempo óptimo de la llegada de ese sonido, del viaje, de ese perdurar del sonido ahí en el ambiente. Ese tiempo significa que si el sonido perdura ese tiempo, no hay ningún problema, o sea, todos van a escuchar correctamente, no se va a producir una situación de no entendimiento, porque por lo general cuando hay mala reverberación no hay entendimiento de la palabra, o sea que uno como que no escucha, pero no se termina de comprender bien, de entender bien, hay una sensación incómoda, digamos, de la persona que está como oyente. Y un esfuerzo de la que está como fue notable cuando no hay una buena reverberación acústica. Aparte, a veces se producen ecos, inclusive en algunas situaciones cuando es muy grande el lugar. Se producen esos ecos que también hace a que no sea agradable estar en el ambiente y bueno, y que no se entienda generalmente, ¿no? Y aparte se escuchan ruidos por todos lados y uno no sabe dónde prestar la atención. Entonces, cuando no está bien el tema de reflexiones y absorciones tratado, la reverberación termina siendo muy, muy incómoda. ¿Qué pasa a veces en los lugares nuestros, en La Rioja, en el Polimen, sabía pasar, no sé si seguirá porque hace tanto que fui, una vez fui a un evento ahí y realmente no tiene tratamiento acústico. Y bueno, y algunas veces pasa un poco también en el Superdomo nuestro, ¿no? Bueno, pero es tan grande el lugar que le falta un poco de tratamiento acústico a todo eso. Pero bueno, eso sería más que todo, comprobar eso. Bueno, ¿me están escuchando, chicos? Sí, profe. Bien. Bueno, ese sería el práctico. Si se animan, yo diría que lo vayan armando ustedes, que lo armen y luego hacemos otra reunión en la semana. Por ejemplo, podría ser no sé,